Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que está en modo labú. Yo soy Iván Pisani. Y yo soy Jan Underi, el labú más grande del mundo. Un labú de carne y hueso. ¿Cómo estás, Iván, querido? ¿Cómo te trata el mes de la primavera? El mes del aluminio. ¿Por qué el mes del aluminio? No tengo idea de ese lore. Todavía no es primavera, seguimos en invierno. ¿Cómo no tenés idea de ese lore? Es por las propagandas de Norbert de Goas, el mes del aluminio. Atelgamate, ¿no lo tenés? No tenía. El único video que vi de Norbert de Goas es el de Mar del Plata. Bueno, claro, es del mismo artista local. Tiene una propaganda que era que septiembre era el mes del aluminio, entonces había descuento. Lo cual tiene sentido con el programa de hoy, ¿no? El mes del aluminio, del metal, de los aceros, del concreto, de la carne. Sí, del acero, del fierro, de la chapa, de todo eso. Que las minas son jodidas, un poco de todo eso hay, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya que hemos eliminado la vieja costumbre de contar qué película estuvimos viendo la semana, porque la verdad ya no hay tanto tiempo para el cine, ¿verdad, Ian? Ya no veo más nada en la semana. Yo en la semana solo veo la ventana en silencio, veo a mis vecinos, espío a mis vecinos. No, más que eso, así que si quieren les puedo contar en qué andan mis vecinos. De hecho te dije que tengo un vecino enfrente. Tu vecino nudista. Exactamente, un vecino nudista. Que una vez miré por la ventana y había un hombre de unos 40, 50 años con cierto sobrepeso, totalmente desnudo, que me miraba fijo. Y yo ahí sentí que tenía que tener el deber moral de no correr la mirada y mirarlo fijo de vuelta, como desafiándolo, ¿viste? Como proponiendo un duelo, y cerró la persiana, o sea, cerró la cortina, así que siento que gané. Bueno, eso también tiene que ver con por lo menos una de las dos películas que vamos a hablar hoy, ¿no? Y sí, algo así, el desnudismo, la carne, los vecinos, la ciudad, los departamentos, los monoambientes de la ciudad. Yo la verdad debo advertir algo que no te advertí antes, que es que en el piso de arriba de acá están en obras, parece. O me despertaron ahí taladrando un poquito. Así que si en algún momento se escucha un ruido raro, hablando de vecinos... Ojo con el taladro, Vos sabés que nuestro querido amigo Shinya Tsukamoto le aplicó un valor bastante particular al taladro, así que ojo. Bueno, todo está más o menos cerrando onda dentro del universo estético de Shinya Tsukamoto hoy, ¿no? El taladro, tu vecino en bolas. Sí, totalmente. Porque hoy, si bien el episodio de hoy está enfocado en una o dos películas, seguramente hablemos de Shinya Tsukamoto más en general también, ¿no? Porque ya con ver 3, 4, 5 de este tipo ya entendés cuáles son sus intereses y cuáles son sus obsesiones, sobre todo. Si te parece bien, Iván, te propongo algo que no te avisé, pero te puedo decir cómo llegué a Shinya Tsukamoto, que tiene una pequeña historia interesante que puede dar pie a charlar un poco. Ok, dale, estoy seguro que tu historia de cómo llegaste a Tsukamoto es más glamurosa que la mía, que simplemente revolviendo un poco Letterboxd encontré Bullet Ballet, la agregué a mi watchlist y eventualmente la vi. Bueno, igual es bastante parecido, pero más analógico, si se quiere. Un amigo de la casa, Boris, un cinéfilo de aquellos, me prestó un libro hace unos 10 años, ¿será? Un libro llamado Cult People. Mucho tiempo. ¿Hace cuánto no lees vos? No, claro, yo dejé de leer en pandemia y no leí nunca más. Un libro llamado Cult People, en el cual escribía Nicanor Roletti, el director y crítico y demás argentino, junto a otros invitados que participaban de ese libro, y básicamente era un libro compuesto de entrevistas a personajes del cine. En esa edición, tiene dos, estaban entrevistas a David Carradine, si no me equivoco, a Walter Hill, y entre todas las entrevistas había una que le hicieron él y Javier Diment, otro director argentino, a Shinya Tsukamoto en persona, porque Shinya Tsukamoto vino al Festival de Mar del Plata de 2005 a presentar Vital, una de sus películas, y aparte trajeron Bullet Ballet, trajeron Tetsuo 1 y 2, trajeron también Tokyo Fist, y bueno, lo pudieron entrevistar. Aprovecharon y hicieron retrospectiva. Exactamente, compraron el paquete entero. Y bueno, en ese libro Cult People, que está muy bueno porque realmente hay antes de que... Creo que ahora accedes a entrevistas de directores en todos lados. Hay como una sobreexposición de lo que piensan los directores. Pero en ese librito había un par de entrevistas muy interesantes a gente que hacía cine de género particularmente. Y yo no tenía ni idea quién era Shinya Tsukamoto, pero cuando empecé a leer la entrevista y decían el director de Tetsuo,
que es como una película que incluso es más famosa que él, ¿no? El Tetsuo creo que es como una especie de tótem del cine alternativo. Y dije, es este tipo, el de la película deforme de los cyborgs sexuales. La entrevista es muy divertida, es breve, pero es muy un vistazo interesante de lo que le interesa a este chabón. Y a partir de ahí me adentré en sus películas, vi un par y me pareció una voz totalmente única porque creo que aún hoy sigue siendo una versión bastante particular de un subgénero del terror que no sé quién más estaría haciendo, ni siquiera del terror, del cine extremo. Y bueno, gracias a ese libro ingresé al cine de él y lo recomiendo bastante. Si alguien tiene Marketplace abierto y encuentra una copia del librito Cult People, más que recomendado su lectura, si buscan por internet van a encontrarla en la entrevista que le hicieron. Y de esa manera ingresé al cine de Shinya Tsukamoto. Por Tetsuo, básicamente, que es su película, digamos, icónica. La más de culto, la que más traspasó, digamos, los límites de su filmografía. Como decís, es más conocida que él. Sí, totalmente. Tetsuo es, creo que, la definición de película de culto, porque es una película extrema, que es de esas pelis que te avisan, che, mirate esto que es fuerte, y que tienen ese valor casi como de rito de iniciación de ver algo que es extremo, no solamente porque sea extrema en gore o en algún otro tipo de cuestión, sino porque es una película que en sus recursos cinematográficos se va al carajo y es como una especie de dosis de MDMA y de música electrónica, pero hecha película. Y bueno, así llegué a Tetsuo y a Shinya Tsukamoto, que hoy lo trajimos al estudio de Noche Alucinante para conversar un poco de sus pelis. En cuerpo y alma lo trajimos, exactamente, sí. Bueno, por esa época en la que Tsukamoto saca Tetsuo de Iron Man, otro que lo conoció fue Trent Reznor, el icónico líder de la banda Nine Inch Nails, y hicieron una colaboración para MTV Japón, una especie de mini corto de 40 segundos donde Nine Inch Nails pone la música y Tsukamoto dirige una pequeña secuencia muy en la vena de Tetsuo. Pero es como eso, es como muy como si vos usabas mucho la palabra extremo, onda, esa mirada extrema, pero extrema sobre lo formal que tenían un poco ya en Estados Unidos, más a finales de los 90, ¿no? Cuando uno piensa en películas como Matrix, las películas de Tony Scott, de películas que son como formalmente muy imponentes. Y Tsukamoto lo tiene 10 años antes. Sí, 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 creo que Tetsuo es como esas historias de directores mega independientes que a mí él me hace acordar, si bien no tienen nada que ver, al menos en lo que cuentan con Sam Raimi, que es esa historia de director mega independiente que filma todo por su cuenta y su primer película es como un bombazo en el mundo del cine, ¿no? Porque si bien Tetsuo no es que, viste, fue a Cannes y ganó un Oscar, sí lo colocó como una figura, como una voz recontra interesante y que le prestó atención todos Estados Unidos. Literalmente, después de Tetsuo lo llamaron si quería hacer una película al otro lado del océano, el chabón lo rechazó y como que gente como Tarantino, como Scorsese, le prestaron atención de ahí en más. Y fue como una especie de ícono del cine japonés que después en los 90 creo que terminó de explotar. Porque si te pones a pensar, en los 80 Japón estaba un poco relegado de la cinematografía mundial. Estaba en boga Hong Kong, estaba Taiwán y Japón estaba muy en un segundo plano en los 80, creo. Y en los 90 con el cine de terror, que está definitivamente influenciado por lo que logró Tsukamoto con Tetsuo, con el J-Horror, con la aparición de los Takashi Miike, los de Shimizu, los de voces como esas, creo que revitalizó mucho el cine de japonés, ¿no? Sí, 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 además de que en el momento en el que sale Tetsuo de Iron Man ocurre otro estreno importante para el cine de Japón, que es Akira. Claro, Akira es del claro. 88, si no mal recuerdo, y Tetsuo de Iron Man no es del mismo año, onda, o es del Del 89 ahí, 89, pero principios del es, 89. es parte, onda, Akira es famosa por ser, digamos, una de las propulsoras de la invasión nipona a la cultura occidental. Eso que después se termina transmitiendo ¿cómo se llama? Sigue con Ghost in the Shell, siguen con todas esas películas medio enfermas de animación japonesa, que culmina con Matrix, o las hermanas Wachowski toman toda esa estética nipona y medio de anime para el cine occidental. Y a mí lo que me sorprendió viendo la película, igual estaba por hablar de Tokyo Fist, no de Tetsuo de Iron Man, pero creo que también aplicaría a Tetsuo de Iron Man, es cómo
O sea, yo mientras la veía decía, esto debe estar inspirado en un manga, porque tiene como toda esa estética, esa manera de encuadrar, esa manera de plantear las situaciones que es como muy, muy de manga, muy de anime, pero me sorprendí al encontrarme que no, que es una historia original. Pero como que confluye dentro de todo ese universo que se empieza a gestar ahí a finales de los 80. Sí, 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 yo creo que lo que tiene Tetsuo, que creo que 2 años antes había hecho un corto que era como una prueba de estética, ¿viste? Cuando hacen los cortos donde prueban los efectos y la propuesta visual y el montaje que quieren usar en un largometraje, pero Tetsuo parece como una aglutinación de un montón de cuestiones, que es primero, como vos decís, el manga. No solamente a nivel, digamos, estético, por el tipo de encuadres, sino también el ritmo, cómo cuenta las cosas y el uso del stop motion, que lo llevan casi al ambiente de la animación de a momentos a la película. Y a eso le sumás una estética medio cyberpunk barra body horror post Cronenberg, y creo que da un resultado bastante único que generó su propio movimiento. En Japón hasta hoy en día hay como un movimiento del, del steampunk gore, el ultra gore, como Tokyo Gore Police y las películas de Meatball, que surgen todas de Tetsuo, de Iron Man. Pero sí, hay una cuestión ahí de una cruza, de una estética autóctona del manga, y que me llama la atención también, como decías vos, lo increíblemente relacionado a la película Akira que está, ¿no? Porque Akira es una película recontra grotesca y recontra de la ciudad, ¿no? Lo mismo que Tetsuo y lo mismo que Tokyo Fist. Sí, sí, onda, todo se desenvuelve en ese Neo Tokio que está destinado como a destruirse constantemente, ¿no? Y bueno, en Bullet Ballad hay un momento en el que uno de los personajes dice, Tokio no es más que un sueño y todos vivimos en él. Hay como una idea de Tokio como una especie de, ¿cómo se llama? Casi como un limbo, ¿viste? Sí, 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 la ciudad es definitivamente un personaje. Como un lugar fantástico, entender la ciudad como algo que está bigger than life, Sí, ¿viste? totalmente. O sea, y que la ciudad te afecta a vos como individuo, que eso es algo obvio, ¿no? Una ciudad tan opresiva y gigantesca como Tokio definitivamente tiene un efecto sobre sus ciudadanos, y sobre todo una ciudad que calculo que, si bien Tsukamoto por la edad no vio ese tramo, del 50 al 2000 se transformó de una ciudad tradicional a una metrópolis total, ¿no? Casi como el ejemplo paradigmático de la metrópolis hipermoderna. Y eso definitivamente debe tener un efecto psicológico en los humanos y en las relaciones humanas. Sí, totalmente. Bueno, onda, me parece que justamente en Tetsuo es donde más marcado está esta cuestión de la máquina, el metal, invadiendo el cuerpo de la gente. Eso es lo que a Tsukamoto estaba leyendo una entrevista al chabón, viste que le hicieron tipo por el 2020. Y el chabón cuenta cómo, cuenta una anécdota de una vuelta que perdió su celular y que cuando lo encontró ahí tirado en la casa, donde después de estar horas buscándolo, se sintió contento. El chabón explica y dice, así como esa sensación de alegría que yo tuve cuando encontré mi celular, todos estamos un poco extendiéndonos a través de la tecnología. La hacemos formar parte de nuestra vida y eso hace que sea una extensión de nosotros. Y que esa es un poco la génesis de lo que él llama todo su cine. Él dice, yo pensaba que hacía películas distintas, pero me doy cuenta que todos los personajes tienen como las mismas motivaciones, las mismas penas, las mismas tragedias. Y todo se reduce a la tecnología como extensión del hombre. Sí, 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 aparte, en el presente sus películas abarcan la tecnología como la pensamos en términos de celulares, de computadoras y qué sé yo, pero ya desde Tetsuo piensa la tecnología incluso desde los objetos más rudimentarios, que son los elementos de construcción para un rascacielos, no sé, el metal, los fierros, ¿no? Que son parte de todo ese entramado que termina siendo como una suerte de laberinto, que de a momentos en Bullet Ballet se ve bastante esa cuestión laberíntica de la ciudad. Pero si te parece, ¿querés que arranquemos a hablar bien puntualmente de Tokyo Fisk, que es la película que, como la que nos queríamos centrar, porque en definitiva la que más nos gustó, creo, ¿no? Sí, la que más nos gustó de las dos, sin duda. Por lo menos a mí. Sí, aparte creo que encapsula un poco la búsqueda de Tetsuo, porque sigue siendo una película corporal que yo, para mí, tiene rasgos de body horror definitivamente, pero que ya empieza esta búsqueda notablemente como de abandonar un poco lo frenético de a momentos, que ya yo creo que en Bullet Ballet
es otra cosa. Si bien sigue siendo totalmente experimental y impactante visualmente, pareciera dialogar mucho más con el cine, no sé, de Wong Kar-wai de a momentos o de los herederos asiáticos de Godard, que de la enfermedad absoluta que es Tokio, que es Tetsuo, ¿no? Claro, podríamos decir que Bullet Ballet es una película de machos que lloran y Tokyo Fish es una película de machos que lloran y se cagan a trompadas. Exactamente, exactamente. ¿Qué diría Luca Prodan, que tanto le gustaba reflexionar sobre eso, sobre Tokyo Fist y Bullet Ballet? Pero bueno, no llegó a verla, no vivió para verla. Capaz que Tetsuo, no llegó. No la llegó a ver por un par de añitos, si aguantaba un par de años más, no llegó ni a ver Tetsuo. Me interesaría saber si la Luca estrenaron. Prodan nunca supo que Tetsuo se estrenó. ¿La habrán estrenado en Argentina alguna de estas? ¿A Tetsuo? Tokyo Fist tal vez, ¿no? Porque yo siento que ya Tetsuo mucho, ya mucho se estrenó en Tetsuo. No, no creo. Habrá que ver. Acá estoy searchando Letterboxd. Tokyo Fish no me aparece con estreno en Argentina. Solamente Canadá, Japón, Holanda, Corea del Sur e Italia. Bien, 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 bien. Bien, estreno reducido. Estreno Ah, reducido. y en Italia recién dice, en Italia estreno 14 de abril de 2025. Ah, recién. Bueno, esto cuenta como estreno entonces. Esto cuenta como un estreno. Sí, sí, sí. Estreno por 30 años. Pero bueno, Tokyo Fist. Puede ir al top de 2025, sí. eh, Me interesa que Tokyo Fist arranca de movida poniéndonos en los zapatos de uno de los sujetos preferidos del cine de los 90, que es el oficinista que está totalmente hastiado de su vida, que tiene una vida totalmente opaca, que creo que es vendedor de seguros, que el personaje que interpreta el propio Tsukamoto, Tsukamoto, que sí. está haciendo su recorrido tratando de vender seguros, y hay una secuencia espectacular que es básicamente él vendiéndole el producto a gente que lo mira con cara de catatónicos y prestando atención, y es todo muy opresivo, pero nos sumerge de movida en esa rutina repugnante de la modernidad que es muy recurrente de los 90, ¿no? Sí, sí, además un montón de gente que te das cuenta que no tiene el más mínimo interés en lo que el chaval está vendiendo. Es como un desfile de personajes rarísimos de Tokio. Además, mientras el chabón va recorriendo, digamos, para venderle seguros a la gente, vamos teniendo un montón de tomas de él en la ciudad, caminando por Tokio, y vemos dos maneras distintas de cómo Tsukamoto filma la ciudad. Si no es con planos como muy, como se dice, como capaz muy frontales a una pared, onda viéndolo caminar entre distintos como cuadrados y reencuadres que se van armando entre los edificios, es con angulares deformando toda la imagen, con el chabón transpirando debajo del sol y los edificios enormes, todos doblándose, como que construye ya desde ahí esa mirada tan monstruosa sobre la ciudad. Sí, 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 de hecho, no desconozco cuál será el título original, pero ya que se llame El Puño de Tokio, Tokyo Fist, hay una cuestión de la ciudad, va a ser como un espacio bastante amenazante, ¿no? La forma en que encuadra los edificios, e incluso hay uno de los planos, si bien no arranca con esto, porque primero tiene ese breve montaje de boxeadores golpeándose con una música súper energética que parece como una especie de prólogo breve. Hay un plano que me divierte mucho, que es cuando está vendiéndole el producto y que está como una especie de depósito de libros o de documentos o lo que sea, que parece salir de una película de Terry Gilliam casi, porque, viste, es casi distópico, viste, está él hablándole a una señora y con una especie de depósito gigantesco, y después cuando le está hablando a esta familia de dos mujeres, que está en ese plano frontal muy incómodo con las dos minas tomando el té y mirándote fijo a través de la pantalla, que bueno, se contrasta con lo que vos decís, esos planos del sol quemando la frente, y aparte ya de movida el uso del montaje. El tipo está muy interesado en que las cosas fluyan de una forma medio que te empieza a marear y que va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Hay un montón de ideas de montaje que te van a hacer acordar seguramente a Sam Raimi, pero usados de otra manera. Sam Raimi por lo lúdico y Tsukamoto creo que para cagarte a piña justamente con este puño de Tokio, si se quiere. Sí, es algo que va aumentando a medida que avanza la película, porque primero tenés como toda esta visión sobre la vida aburrida de Suda, del protagonista. Y mientras más se va metiendo en este mundo violento al que termina perteneciendo al final, es cuando más se va poniendo loco el montaje. Sí, 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 sí. Y lo que pasa con la vida de este tipo, que es un oficinista bastante frustrado y que evidentemente tiene una relación bastante fría con su novia, una cosa muy de, de supervivencia, ¿viste? Cuando ven la tele parece que están dormidos frente a la tele con la boca abierta
parecen totalmente catatónicos ante la vida, que el drama en Tokyo Fist. Él le cuenta cosas del trabajo y ella le chupa un Sí, huevo. están viendo una película primero, creo que de Orson Welles, y toda la luz azul en la cara, parece que fueran, que estuvieran enchufados a una maquinola. Pero la rutina de este tipo cambia básicamente por un encuentro totalmente fortuito con un viejo compañero de la secundaria, con un viejo conocido de hace años, con Kojima. Claro, sí, a mí me da mucha risa que el chabón se llame es Kojima como el famoso desarrollador de videojuegos, el creador de Metal Gear Solid. Eh, pero bueno, onda, ¿qué es lo que empieza a hacer este muchacho Kojima? Empieza a acosar a Suda, empieza a meterse a poco en su vida, a querer chamullarse a su mujer, a ir a su casa sin su permiso. Y esto es porque tiene un odio profundo hacia Suda, el cual al principio el protagonista no entiende por qué intenta arruinarle la vida. Sí, sí, aparte Kojima lo que tiene es que es un boxeador semiprofesional. No es un boxeador profesional ni una bestia total, pero a comparación de Suda, Kojima es mucho más fuerte, es mucho más amenazante. Y eso nos lo hace saber desde el principio Tsukamoto por cómo lo encuadra. Y sí, se mete en la vida de este tipo y pareciera decidido a robarle la novia, ¿no? A Suda, a robarle a Mizuru, creo que se llama. Eh, Izuru, a robarle la novia, que es de hecho la etapa de la chica que está en el póster. Y hay una cuestión de una especie de duelo de masculinidades muy contrastante, ¿no? Un chabón súper agresivo, súper confrontativo, que parece estar totalmente furioso, que es un boxeador brutal, con este tipo que está casi resignado a una vida gris, y uno le quiere robar a la mujer a otro, y esta mina al principio tiene una actitud bastante particular, ¿no te parece como que da como deja una puerta abierta a que el chabón entre, ¿no? En repetidas ocasiones el Suda le dice, che, no quiero que venga este tipo acá, y ella dice, no, nos invitó a la pelea, dice que te conoce, es re simpático, le está yendo re bien, y claramente se empieza a armar esa dinámica muy propia de los thrillers psicosexuales, que es la masculinidad, digamos, sintiéndose amenazada por una masculinidad más agresiva y poderosa, ¿no? Sí, pero incluso onda vos la ves al personaje de Hisura al principio y pensás que es más que nada, ¿cómo decirlo? Ingenua, inocente, como no, este chabón es buena onda, no sé qué, pero en el momento en el que el tipo le da un beso, eh, con esa reacción como que el personaje cambia muchísimo, ¿viste? Onda que medio que primero lo manda a cagar, onda como es como no quiero saber nada con vos, y es por el propio maquine de Suda que la mina se termina yendo, por las propias inseguridades de él. A mí lo que me llama la atención también es cómo, si bien son masculinidades muy contrastantes y en principio el personaje de Kojima puede parecer más amenazador, los dos terminan siendo un poco, ¿cómo decirlo?, sumisos del personaje de Hizuru, ¿no? Como que los dos terminan siendo eso, unos pobres tipos. Y ella termina siendo como lo más amenazante de la película. O sea, está codificada muy, muy como un súcubo mientras más avanzando en la trama. Y la relación entre ellos dos como que va teniendo otro tinte cuando vos te enterás, bueno, en la historia que tienen detrás. Sí, de hecho, espera, te voy a leer una respuesta que dio en este libro que yo te decía antes, eh, Tsukamoto, sobre el rol de las mujeres, en particular en esta etapa de su carrera, que es un rol bastante peculiar, porque son como la fuente del conflicto, la fuente del deseo, y a la vez caminan esa línea fina entre ser una víctima de la violencia, pero también ser una especie de súcubo que se aprovecha de los hombres, ¿no? Y dice, los hombres parecen ser fuertes, pero las mujeres los utilizan. Es lo que se ve en Tokyo Fist y A Snake of June. Los hombres somos como moscas volando alrededor de las mujeres. Como dije, las chicas pretenden ser débiles, pero solo para conseguir lo que quieren. Son más brillantes y fuertes que los hombres. No puedo evitar tener esa idea en mis películas, porque es lo que pienso. Mis films muestran a las mujeres luchando para poder ser quienes quieren ser, así que se ven vulnerables y fuertes al mismo tiempo. Y la verdad que eso se ve bastante claro en Tokyo Fist, en cómo evoluciona el personaje de Hisura, que tiene un arco incluso más marcado que el de los dos chabones, ¿no? Claro, sí, porque además es como el más, ¿cómo decirlo? Como que el que más se desprende de lo que es la trama inicial, porque el arco de Suda es claro, onda, quiere aprender a pelear para poder enfrentarse a Kojima. Pero lo que ocurre con Hizuru es que comienza a convertirse en una masoquista, donde le encanta tener agujas clavadas en el cuerpo, se empieza a hacer piercing, se termina matando de esa manera, onda, desangrándose. Sí, se convierte en la Es fetichista del como metal. mucho más gritado en ese sentido, ¿no? Sí, 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 total. Eh,
porque el camino de Tsuda es mucho más elemental, ¿no? Él siente que su mujer le fue infiel con este hombre que a él le genera inquietud, le genera inseguridad, que le dio un beso y que cogieron, entonces se quiere vengar, ¿no? De una manera muy elemental, que es, voy a aprender tu oficio y te voy a recagar a trompadas. Eh, Creo que Kojima nunca se esperó esa respuesta de Tsuda, por eso después se invierten un poco los roles de quién está preocupado de quién, pero la búsqueda de Tsuda es bastante elemental. Quiero vengarme de este tipo para recuperar, no sé, lo que tenía antes, que tenía esta mina que era bastante sumisa. De hecho, hay un plano que a mí me da mucha gracia, que es cuando ella le dice, mira, tengo el vestido que me compraste vos, y es un vestido horrible, que le queda súper holgado, re feo. Eh, y después, el cambio estético del personaje de esta chica, de Hisura, es totalmente El drástico. tatuaje. Sí, el tatuaje que está Bueno, simbolizado. yo había entendido otra cosa de la peli en realidad, que es que, por lo menos en principio, yo sentí que Hizuru no se lo cogía a onda, que eso ocurre recién cuando están viviendo juntos. No, pero viste que Kojima le hace entender. Claro, sí, onda, es lo que le hacen creer a Suda y por eso termina yendo ella. Y además para mí, onda, no siento que sea inesperado para Kojima lo que termina decidiendo Suda, que es aprender a boxear. Onda, yo lo que entendí es que era un poco la idea, onda, llevarlo hasta el límite para que por fin cumpliera la promesa que le hizo cuando eran jóvenes. Que ellos cuando eran adolescentes, ¿qué ocurrió? Vieron como un grupo de maleantes intentaban violar y asesinaron a una chica, una suponemos compañera de ellos, y como no pudieron hacer nada en el momento porque eran jóvenes y débiles, se prometieron aprender a boxear para agarrarlos a los tipos cuando salgan de la cárcel. Pero Suda se entregó a su vida mediocre oficinista y Kojima está resentido por eso, porque nunca cumplió su promesa. Yo creo que parte del plan de Kojima es empujarlo a Suda a, bueno, aprendí a boxear y cumplí tu promesa, por lo menos peleate conmigo. Pero igual sí es interesante este juego donde esta inversión que hace el personaje de Suda, porque así como Kojima se mete dentro de la casa de él se pone a entrenar en el gimnasio donde va Kojima. Sí. Sí, aparte, lo que plantea Kojima en respecto a por qué Suda no cumplió su promesa es que dice, claro, porque yo la vi morir y él no, tal vez. Por eso no le interesó un carajo después cumplir su promesa. Y hay una cuestión ahí de la violencia, o sea, el recuerdo que cuenta Kojima, que lo hace en código de confesión, ¿no? Es bastante turbio. Y de hecho, ¿sabes a qué me hizo acordar? ¿Viste cuando está el reveal de Old Boy? Cuando volvés al pasado, cuando volvés al inicio de por qué está el engaño total de la película, me hizo acordar eso. Aparte hay una cuestión de la violencia, como una gang violence contra una adolescente que es terrible, ¿no? Y bueno, Kojima evidentemente nunca superó ese estadio y por eso se transformó en un boxeador que, viste que ni siquiera la película lo plantea como un capo. Porque, de hecho, la primera pelea no es que nos es muestran... Rocky el chabón, es un... No, la gana por puntos. Sí. Onda, que encima lo que más me llama la atención de esa primera pelea que vemos de Kojima es que lo que te deja en claro es que el tipo en realidad no tiene sed de sangre. ¿Viste? Cuando lo tiene para hacerlo mierda el chabón, duda. Onda, se frena, es como que no quiere hacer como un daño tan grande, por lo menos contra ese tipo, onda, como su enfoque está en Suda, en la pelea que van a tener al final. Sí, de hecho, viste que está el chabón en el público, dice, los dos son una mierda, son un asco, porque pelean bastante mal. Son los dos unos perdedores, sí. Sí, son los dos unos perdedores. Claro. Bueno, eso es una de las cuestiones, y viste que después ella le dice, cuando está hablando con alguien que dice, no parece un boxeador profesional, parece como un gamberro, como cualquier otra cosa. Y es muy interesante cuando Suda, en el primer enfrentamiento con Kojima, como que va totalmente enajenado a cagarlo a palo porque vive cerca, que Kojima se transforma en una especie de demonio que empieza a hincharse todo y le rompe la cabeza, que ahí empieza la cuestión más de el estilo bastante idiosincrático de Tsukamoto, que filma esa pelea como una especie de anime casi, ¿no? Cómo se congela el tiempo cuando la piña está llegando a la cara. Sí, está la chorreada de sangre ahí de la nariz cuando le rompe la nariz, es muy aparte, viste que está esa imagen que usa Tsukamoto 2 o 3 veces en la película, que es como la carne destrozándose, como una especie de cables de metal que se van uniendo, y hay como una especie de ruptura de las fibras, ¿viste? Que aparece ahí cuando le rompe la cabeza, que me da mucha gracia cómo lo transforma a Kojima en una especie de demonio ancestral japonés, viste que se hincha un poco y la cara se le deforma toda y está como ahí agazapado. Y está como bueno, súper rígido, es casi como si fuera como una estatua
¿viste? Como Sí, una estatua ahí en la puerta de un templo, pero que se puede mover. sí, que después ese tipo de imagen vuelve en las ensoñaciones y las visiones que tiene Suda, que lo ve a él como parado en una especie no sé, de busto, no sé qué mierda es lo que tiene abajo, que está como duro, así como si fuera de vuelta un demonio. Sí, que eso cua- cuando Suda se acuerda de lo que les pasó cuando eran jóvenes. Onda, ese momento de realización, ese momento de darse cuenta, ahí lo ve también a él medio eso, como una estatua, onda, arrodillado, desnudo, con los puños en alto. Sí, algo que dijiste vos sobre Hisura, que es su descenso hacia no su descenso, su cambio hacia el masoquismo, hacia el dolor, ¿no? Masoquismo. Que es un poco un rezago del fetichista de metal de Tetsuo, que creo que Tsukamoto tiene una cuestión con el dolor físico como motor de cambio para los humanos, ¿no? Porque creo que hace un énfasis tan grande en filmar el dolor, en la destrucción del cuerpo, ya sea en el boxeo, que es algo que ha vuelto mucho en sus películas, como incluso en el camino de Hisura, que empieza con ella haciéndose el arete, ¿no? Pinchándose brutalmente para meterse un arito, tatuándose, y cómo eso va avanzando hasta que empieza a destruirse a sí misma. Eh, no termino de comprender qué. Para mí, Tsukamoto onda termina un poco diciéndote, creo que tanto en esta como en Bullet Ballet, que la destrucción no alcanza, ¿viste? Onda, esa sociedad tan alienada, onda tan, como decíamos, una urbe como muy metrópoli, ciudad futurista, te va alienando y eso hace que tu vida sea básicamente una mierda, pero si seguís el camino de la autodestrucción, de decir, bueno, voy a caer en el anarquismo total, en hacer mierda todo, tampoco te termina contentando, tampoco termina dándote nada realmente. Es como solo una experiencia de catarsis. No, claro, o sea, ante la evidente alienación que genera una ciudad como Tokio y toda esta cuestión que hablábamos antes del rol que ocupa la tecnología, los edificios y qué sé yo, eh, la respuesta de la búsqueda del dolor y de la reconexión con lo carnal del cuerpo, ¿no? De decir, bueno, si me puedo generar dolor en el cuerpo y puedo sufrir y puedo destruirme y sacarme un pedazo de mi piel, es porque soy algo, o sea, existo, no soy solamente una entidad que va flotando entre los edificios a laburar y a la casa. Pero también, como decís, eso no es una salida a nada, no es una válvula de escape, no es una salida, es una válvula de escape, mejor dicho. Y eso está bastante puesto en escena, creo, en Tokyo Fist y en Bullet Ballet, donde los personajes tienen, el protagonista de Tsukamoto en particular, tiene un recorrido similar de pasar de ser una persona pasiva a ser una especie de agresor, ¿no? A ser una entidad Mm. agresiva, pero eso no le soluciona un carajo. Eh, y ahí hay un poco la cuestión que tiene Tsukamoto con la idea del dolor, que en un punto me hizo acordar, ¿sabes qué? A Crash de Cronenberg, cuando empieza a entrar el elemento sexual, el elemento erótico y el dolor y la destrucción del cuerpo como una única manera de sentir algo, básicamente, que, que es la única, de vuelta, válvula de escape que encuentra. Sí, sí, además de que, o sea, en Tokyo Fist me parece que toda la analogía que se hace con ellos dos peleándose, ese sentimiento de fraternidad que tiene entre los dos, para mí roza claramente el campo de la, ¿cómo se llama? Del homoerotismo, ¿no? Onda hay algo en el que Suda solo piensa, onda si bien la sigue, digamos, ahí simpeando a Hizuru, solo piensa en Kojima. Y Kojima todo el tiempo está pensando en Suda. Onda, cuando Suda llama al departamento de él y habla con Hizuru, él todo el tiempo está como, era él te llamó. Onda, como que hay una unión mucho más profunda entre ellos dos que cualquiera de los dos pueda tener con Hizuru. Onda, como que de alguna manera solamente la tienen casi como un, ¿cómo decirlo? Como una esposa trofeo, como una novia trofeo, ¿no? Como alguien para agarrar y Suda onda para descargar todas sus inseguridades con respecto a tener una mujer linda, y el otro simplemente para lastimar al tipo que lo traicionó de alguna manera. Por eso me parece bien que al final la pelea la termine ganando Kojima, la pelea entre ellos dos, porque el que tiene la falta original en realidad es Suda, que es el que lo traicionó a su amigo de la adolescencia. Y con respecto al final, tengo la sensación de que Tokyo Fist es un poco más cínica en ese sentido, ¿no? ¿No te parece? Como que al final terminan todos rotos, todos muertos, todos hecho pija, Kojima termina con la cara toda deformada, Suda termina ciego de un ojo, pero en Bullet Ballet al final tenemos que tanto el personaje de Tsukamoto como el de la muchachita esta de pelo corto, que no me acuerdo el nombre,
terminan corriendo medio, ¿cómo se llama? Licorice Pizza, pero en direcciones opuestas, ¿no? Como que terminan encontrando por lo menos una sensación de alivio, de libertad, si se quiere. Sí, creo que Tokyo Fist es una película mucho más enojada, ¿no? O sea, no por eso mejor ni nada, me refiero a que es una película que, como vos decís, tiene mucho menos esperanza en su resolución y que también me parece que el personaje de Tsukamoto, el que interpreta en ambas películas, el de Tokyo Fist es un poco más desagradable, me parece, ¿no? Porque si bien él se siente, digamos, que su novia cometió una falta, la cual lo empuja a aprender boxeo para vengarse, sus motivos son totalmente ególatras y es bastante agresivo con ella, la trata muy mal de momentos. Es un chabón, como vos decís. Sí, además está bastante ridiculizado el personaje, ¿viste? Es como muy caricaturizada la manera en la que el chabón se pelea y se arregla con ella, ¿no? Está esa escena en la que están cenando en el restaurante que el chabón la caga a puteadas, cuando la mina se va es como, no, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, como Puta de mierda. full sim, full hombre llorón. Sí, y cuando se vuelve a sentar la mina, no, pero vos sos una trola de mierda, no sé qué, y la mina se vuelve a ir, como Es que... El increíble. chabón sí, es eso, es un dibujito prácticamente, es una caricatura de ese tipo de chabones. Sí, sí, sí. Yo creo que es una herencia también de cierto, de cierto machismo inculcado culturalmente en Japón respecto al lugar que ocupan las mujeres, que es medio que para las cosas importantes, para lo filosófico, lo emotivo, lo emocional, las cosas relativamente fundamentales, los hombres solo se tienen en cuenta entre sí. Las mujeres son para como un rol más servil, más pasivo, más de otro ámbito. Y bueno, Tsukamoto claramente que plantea que las mujeres son en realidad la fuerza dominante en esta sociedad que él imagina, va a pervertir todo ese concepto hasta el punto del ridículo, ¿no? De vuelta, Suda es un chabón totalmente ridículo, emasculado, que hay una... Al principio de vuelta todas esas secuencias hogareñas que tiene con Hisura son bastante penosas. Cuando le pregunta, che, ¿hace cuánto que no cogemos? ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Dice, no, ni idea, ¿por qué no? No. Y hay una indiferencia y una cosa de performar la masculinidad cuando se siente como que le robaron lo propio, que bueno, lo lleva a esa pelea final en el gimnasio. Que está bueno que la pelea tampoco sea una pelea, digamos, profesional, ¿no? Básicamente es un sparring llevado hasta las últimas consecuencias. Sí, es un momento entre ellos dos, básicamente. Sí, 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 sí. Es un momento que los dos se pueden sacar la bronca. Que bueno, Kojima, que es el que termina ganando, termina teniendo ese momento increíble en el que el chabón le empieza a pegar con toda la bronca a la bolsa y la cámara se va agitando mientras el tipo grita. Es uno de los momentos más intensos de la peli que precede al otro momento más intenso, que es el de la pelea final. Sí, la pelea final que es espectacular, que aparte me gusta que para la pelea final deje de lado ese azul totalmente invasivo que tiene la fotografía de momentos, viste que parece que tiñe todo, no, no está iluminado de azul, está bañado de azul, y pasa una fotografía bastante tradicional, ¿no? O sea, de vuelta, que pasa estéticamente algo más tradicional, y está, mientras ocurre la pelea, está Suda en el hospital, que está esa secuencia que me gusta mucho, que es la doctora diciendo, che, está sangrando, llama al doctor, y cuando se va de plano vuelve y está Suda parado y empieza Medio a zombie, sí, sí, caerle sí. un chorro de medio litro de sangre del ojo, que es, me hizo acordar a Fulci casi, que pone la mano contra la cámara y hace como una secuencia onírica donde vuelve a ver a Hizuru con todos los metales incrustados en la piel, con un tubo en el pecho, con pedazos de metal clavados en la carne, que es un delirio absoluto. Mientras a Kojima le están deformando la cara a piñas. En una pelea que termina ganando de todos modos. Sí, y con un plano, si bien no es el plano final, porque el plano final es bastante interesante, que es otra cosa, el plano de Kojima totalmente vuelto monstruo, gritándole al público como si fuera Gatica, Mm. ¿viste? Que tiene la cara totalmente deformada y tiene la Sí. mandíbula para adelante y le está cayendo sangre por cada buraco que se le armó en la cara, es espectacular. Y ahí creo que cierra lo que yo te comenté cuando hablábamos antes de grabar, que es que creo que Tsukamoto encontró su propia beta para hacer una idea de body horror personal, ¿no? Porque últimamente vemos tantas películas de body horror que hablan sobre la transformación del cuerpo y qué sé yo, y todas remiten a 2 o 3 películas de Cronenberg, ¿no? Y esta creo que encontró su beta personal para hablar de la destrucción del cuerpo en la vida moderna, eh,
que claramente tiene algo de Cronenberg, pero que es profundamente personal también. Sí, totalmente. Además la agarra en las películas de Tsukamoto que comienzan a finales de los 80, ya cuando Cronenberg claramente no es que estaba de salida, pero arranca como su periodo más, un poco más discreto, ¿no? En los 90. Como de alguna manera tomando un poco ese manto de lo que es el body horror. Sí, sí, empieza a coquetear con el melodrama a momentos, ¿no? Que si bien tiene Existence a finales de los Mm. 90, que es como... Ahí sí, ahí arranca, ¿cómo se llama? Madame Butterfly. Sí, ya venía con la de La de de los los gemelos gemelos. también, creo. Sí, Sí, sí. que después, Sí, sí, bueno, que es hace 88, creo. claro, empezó con esa breve etapa que, bueno, Existence es como una especie de excepción ahí, viste, que es una película bastante clásica, pero sí, yo creo que Tsukamoto lo que tiene es que agarra las ideas de la transformación del cuerpo y el dolor en el contexto único de Japón y por algún motivo el boxeo le parece como un ejemplo bastante particular de la idea de buscar mediante el dolor y el castigo a otro cuerpo una especie de gloria. ¿Y qué opinas del plano final? De la bolsa moviéndose y esos gemidos que suenan. A mí me pareció bastante particular. Esperé todo el momento que salga algo dentro de la bolsa. Claro, no, yo lo que me imaginaba es, bueno, ¿quién le está pegando? Sí. Onda, porque viste que la bolsa se mueve, pero por la manera en la que está encuadrada, vos sabés que nadie puede estar pegándole, porque no ves ningún cuerpo cerca. Además, ¿desde dónde filma la bolsa? No la filma desde, ¿cómo decirlo? Desde la altura de los ojos, la filma como medio desde abajo, ¿viste? Sí, Como mientras más se va hundiendo la parte de abajo de la bolsa, como de, no sé, como si fuera una persona enana, ¿no? sí, 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 sí. O sea, yo por un momento pensé que había algo tratando de salir de adentro de la bolsa, como que iba a parir la bolsa alguna especie de entidad o ser totalmente purulento y asqueroso, pero también es eso, o sea, le están pegando o alguien está luchando por salir de adentro o la bolsa va a dar a luz, no entiendo. Pero es bastante particular porque incluso la bolsa está como hiper rellena, parece como un órgano hinchado también, ¿viste? Sí. Eso es el ojo detallista del Y chabón. hipergastada. Sí. Hipergastada, porque uno pensaría, bueno, onda, hizo el traveling in hacia la bolsa para hacer como una especie de fundido a negro, pero más elegante. Pero la bolsa está tan gastada que no es que funde a negro, como que se va acercando a eso, a las roturas que tiene la bolsa. Sí, sí, totalmente O sea, emparchada. es un objeto gastado, un objeto onda hecho pija ya. Sí, sí, sí. Que de un poco va también de la mano de cómo lo vemos a Suda en su último plano, que es destrozado, onda, ya ciego de un ojo de la piña que recibió, pero más contento, Con un ojo blanco. De vuelta vuelve Fulci que con un ojo blanco y sonriendo a la cámara. la ceguera termina Ahí siendo sí, la ahí forma de ver. vuelve la referencia a Fulci. Sí, sí, sí. La ceguera termina siendo una nueva forma de visión. Eh, una cosa que te quería proponer es las referencias visuales de Tokyo Fist. No sé si referencias, pero creo que la tradición sobre la cual se para, que hablamos de varias de las películas que yo siento que de alguna manera se cuelan en su estética grotesca y extrema. Estaba pensando bueno, en las películas de Street Fighter. Las peleas de Street Fighter son extremas. Siempre pienso en el plano del golpe en la cabeza que después te muestran la radiografía del cráneo roto, pero siento que hay una cuestión de que la pelea se permite el gore y la fascinación de que una piña te puede destrozar el cuerpo en mil pedazos. Y después las películas de Lady Snowblood y Scorpion, ¿no? Un poco las secuencias oníricas. Sí, sí, sí. Siento que hay un par de secuencias con Hizuru que parecían de Scorpion, de Prisoner Scorpion o de Lady Snowblood. Bueno, justamente lo que hablabas de Old Boy, onda, si bien Old Boy es Corea y el resto de películas son japonesas, Son todos iguales. todo el mito fundacional de Prisoner Scorpion es básicamente que la violan, onda, como una violación en manada. Sí, la violencia sexual está recontra presente en la ficción japonesa. Y además que el personaje de, ¿cómo se llama? De Sonny Chiba en Street Fighter tiene como esta manera, estas poses que tiene para pelear, que es como todo muy duro, muy tieso, que recuerdan un poco a las poses estas que decimos de Kojima medio estatua. ¿Viste ese estilo de pelea de karate que tiene Sonny Chiba? Sí, total. Aparte, como decís, o sea, se para duro y la idea de que a través del conocimiento del entrenamiento físico podés adquirir la capacidad de con una piña destrozarle los órganos, el cuerpo o el cráneo a otra persona, ¿no? Que es un poco fantasioso, es como un poco extremar la capacidad del cuerpo humano. Pero bueno, acá en Tokyo Fist pasa un par de veces que con una piña pasan a ese pequeño montaje de vuelta de la carne y los cables y la cabeza estallando en mil pedazos y la sangre saliendo por todos lados.
pero bueno, yo creo que algún tipo de influencia directa o indirecta de ese tipo de pelis debe haber en Tsukamoto. Y con respecto a Bullet Ballet, ya que estamos hablando de, digamos, de lo referencial, ¿sabes qué me pasó viéndola? Me hizo acordar en algunas cosas a Taxi Driver. Casi como si fuera una reimaginación de Tsukamoto de Taxi Driver. Eh, Más que nada porque está un poco esta cosa de, bueno, un tipo que está roto, que deambula en una ciudad de mierda, sea Tokio, sea Nueva York, y que de alguna manera el personaje de la minita esta que se encuentra, el personaje de Chisato, si bien al principio vos ves como una especie casi de deseo sexual del personaje de Tsukamoto hacia ella, medio que se termina más yendo por el lado de querer salvarla, ¿no? Sí, Donde un poco lo que termina siendo la trama de Travis Bickle con respecto al personaje de Jodie Foster. Donde agarrar a una mina que está sumida en un mundo oscuro y querer sacarla de ahí. sí, aparte la actriz tiene un look mucho más juvenil, infantil, si bien debe ser una mina de 20 años, 25, que el personaje de Hizuru en Tokyo Office. Hay una cuestión ya de, no te digo paternal, pero de hermano mayor casi, ¿no? De querer salvarla a toda costa Sí. de su vida gamberra, de esos especies de punks rockabilis que andan haciendo crímenes por la ciudad. Sí, además de que es algo que tiene mucha presencia en la trama, el hecho de ellos, de los protagonistas que no son Tsukamoto, siendo básicamente jóvenes o adolescentes o jóvenes adultos, porque siempre está la dualidad de, bueno, seguir con esta vida o tener una vida, entre comillas, en serio, onda, conseguirse el laburo, ir a estudiar algo, hacer una carrera, dejar la vida así de macarra, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que me pasó, la relación con Tokio, con Taxi Driver la veo sobre todo por el tipo de personaje que interpreta Tsukamoto, que parece que Además, disculpa, hay una escena en la que el personaje de Tsukamoto, el personaje, no me acuerdo cómo se llama, creo que Goda, Goda, sí, sí, Goda, Goda. eh, está en su departamento, creo que ya consigue el arma y está en cuero, como con, viste, con el mismo tipo de cuerpo, de musculatura que tiene De Niro en Taxi Driver, viste, y lo ves al chabón ahí Sí, como flaco fibroso. flaco fibroso, ahí como tirándose en el piso, como que está como medio como un tipo encerrado, como una bestia encerrada ansiosa de salir, viste, que me recuerda un poco a lo que es el entrenamiento de Travis dentro de su departamento. Sí, 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 hay algo ahí en el physique du rol de Tsukamoto que está por esas latitudes. A mí me fascina, primero, que el punto de partida de la película es el asesinato de la novia de Goda, que vuelve a la casa después de hablar por teléfono y le dicen, che, a tu novia la mataron y encima su muerte está relacionada con el crimen organizado, con el tráfico de drogas, con alguien que ella conocía que estaba metido en la pesada. Y después la idea eh, de que, No, creo que ella se suicida en sí, realidad. Onda, consigue el arma a través de gente así, pero ella misma se mete el se mete el tiro. cuetazo. La idea de que un arma, Sí, una sí. sola arma, puede ser como motivo de un montón de caos en la ciudad. Porque si bien la película se llama Bullet Ballet, que sugiere como un montón de armas, lo cierto es que hay pocas armas y pocos disparos en la película. Que hay más la situación de que, Que es un poco, no es como se le llamaba al estilo de John Woo, esta cosa del cine hongkonita claro, sí, 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 le decían Bullet tenía un Ballet. nombre eso, pero no sé si era Bullet. No, Ah, bueno, algo bien, parecido era era, eso. ¿no? No sé si Bullet Ballet, pero algo Eh, así, algo Creo que parecido. era algo parecido. Sí. Pero bueno, en fin. Ah, bueno, algo que decís con respecto a esto de qué tanto quilombo puede causar un arma en una ciudad, porque nada, Japón es un lugar que está. Me sale desmilitarizado la palabra, pero no es desmilitarizado, sino como que no hay armas en la calle. No, claro, Onda, como que es es difícil encontrar un arma. O por lo menos lo era en esta no, es la época. diferencia entre Japón y Estados Unidos. O mismo lo que decían del Eternauta, que acá agarrar un arma es un tema y en Estados Unidos es ¿cómo no vas a agarrar un arma? Sí, sí, sí. Bueno, hay un montaje que vuelve más de una vez de la película que me parece increíble, que es el primer plano de un arma disparándose y explosiones, tanque, fuego, onda, que te genera como ese montaje de ideas todo el tiempo de la película, como este arma, onda, un arma contiene todo este poder de violencia, Sí, contiene todo este quilombo adentro. sí, sí, una muerte es también una masacre, o sea, no hace falta Mm. una ametralladora y masacrar a 50 para que sea hiper violento, y de hecho la película es bastante violenta sin tener de vuelta muchos disparos ni muchas armas. Contrario de vuelta a lo que sugiere el nombre, que tal vez, no sé si Gina Tsukamoto está dialogando con lo de John Woo, porque siento que tal vez es un nombre más occidental, lo de Bullet Ballet, que tal vez, no estoy seguro si era la palabra, pero siento que John Woo
no lo veo poniéndole así a sus películas, así que debe ser algo más occidental. Pero sí que hay una cuestión de como retomar la violencia hiperestilizada de las armas de fuego y el cine de criminales y hacer algo con eso. Y de vuelta siento que es muy palpable la influencia de lo que estaba pasando en Asia, en otros países, como en Taiwán. O sea, no podía dejar de pensar en ciertas películas de Wong Kar-wai al ver esta película. E incluso, sobre todo en los momentos más calmos, ¿no? Después de la muerte del punk hacia el final, todo ese recorrido que tienen Goda y Chisato, que hay como un montaje de ellos caminando por la ciudad, que está, de hecho, llegan al momento en que hacen la tapa de la película, que es ellos como extendiendo los brazos. Toda esa secuencia es borderline cinearte, ¿no? Medio contemplativo, muy calmado. Y hay una búsqueda de Sí, Tsukamoto. es la calma ante de la tormenta. Es la calma ante de la tormenta. Además, en ese momento en los que ellos están en la punta del edificio haciendo lo que vos decís, lo del póster, es la misma pose que ella hace cuando coquetea con la muerte, si se quiere, porque hay una escena medio al principio de la película en la que están cagando a palos a otro tipo mientras está Suda no, este es Goda, mientras está Tsukamoto ahí tirado, que el chabón como que está por pegar a ella y ella extiende los brazos y como que se pone para que le pegue. Que es la misma pose que hace cuando se para en las vías, en el borde del andén del tren. Ese juego medio extraño que tienen, onda como decir, bueno, a ver, ¿me caigo o no me caigo a las vías cuando pasa el tren? Pero es como eso, es un personaje que coquetea mucho con la muerte. Y ahí es donde ella ve a un montón, por una ventana ve un montón de estudiantes rindiendo un examen y como que duda de, bueno, capaz esa era la vida para mí y no esto que estoy haciendo acá. Sí, 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 totalmente. Aparte, creo que esta es la, la película donde, a diferencia de las anteriores, ya Tsukamoto está hablando como vos decías antes, de la juventud, porque en las otras películas ya habla de gente insertada en el mundo laboral de unos 30 años que ya tiene una elección tomada, y acá creo que, no sé si por la edad o qué del chabón, se planteó hablar un poco de estas tribus urbanas que en Japón fueron tan importantes para la conformación de grupos, y que están fuertemente influidas por la violencia que veían en otros países, porque en definitiva se visten como medio como yanquis, como Thanos yankee mezcló con rockabilly, con punks, que no tienen nada que ver con la cultura japonesa, y yo creo que también imitan una forma de violencia y de pandilla que tampoco es propia de Japón, ¿no? Y yo creo que ahí se genera una cuestión de, bueno, qué tipo de destinos siguen estas juventudes, y ahí está lo que vos decías de Chisato cuando intenta, ¿no?, o coquetea con el suicidio en un subte y ve ese futuro, ese destino posible, ese camino posible que se bifurcaba. Sí, totalmente. Además yo también siento que debe tener un poco con esta cosa del cambio de milenio, ¿no? Onda, como que las películas de finales de los 90 a nivel mundial todo el tiempo reflexionan sobre, bueno, qué es lo que va a venir. Reflexionan mucho sobre la identidad, sobre esta cosa de, bueno, onda, la crisis de identidad que tiene la gente, el mundo en general ante la llegada de, bueno, onda, se viene en los años 2000 y también mucho la reflexión sobre, bueno, qué es lo que viene después. Y siento que Tsukamoto lo toma por ese lado, por eso, bueno, ¿qué se le viene a las nuevas generaciones de Japón? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta gente? ¿En qué situación está? Sí, aparte, de nuevo, estos especies de drugos hiperviolentos que van por la calle con el peinado del Hoppa parado como si fueran Johnny Depp en la película de John Waters, y que como si fueran, claro, Johnny Depp en Cry Baby, y que actúan como unos gamberros totales, como si fueran The Warriors, o como si fueran, incluso pensé, por el blanco y negro y por la estética medio idiosincrática y nueva olera, pensé en Rumblefish de Coppola, que también hay una cuestión generacional. Estaba por O decir sea, Rumblefish, sí, hay una sí. cuestión generacional porque en Rumblefish el personaje de Mickey Rourke interpreta a un chabón grande que está viendo cómo las nuevas generaciones de su hermano menor están perdidos en una violencia que es cíclica y de la cual es difícil escapar, ¿no? Hay una cuestión ahí media de hermano mayor, que es concretamente el hermano mayor, que acá tal vez se da de otra manera, porque el personaje de Tsukamoto elige, no sé si elige, pero toma la misión de salvar a Chisato como también como una forma de él darle sentido a su vida, que perdió totalmente el rumbo después de que su novia se pegara un corchazo. Evidentemente él no había visto algo en su novia que era aparente, que estaba metida en una. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, no sé, ¿tenés algo más
para agregar sobre... Yo personalmente te iba a preguntar lo mismo. Yo la verdad no siento que tenga más para agregar sobre, sobre Tsukamoto o sobre cualquiera de estas dos películas. No, yo tampoco. Me pareció es un cineasta que es divertido de ver, que es muy agresivo visualmente, pero que creo que con los años se ha, se ha suavizado. No por suavizarse en términos de dejar de ser rupturista y contracultural, sino que claramente las películas más recientes no son Tetsuo. Yo la más reciente que vi es una que se llama Haze, que es como una especie de mediometraje bastante particular, que es de un chabón que se queda atrapado en una especie de cañería y son 40 minutos con un solo personaje que es Tsukamoto sufriendo las desventuras de la carne y el metal. No vi las más nuevas, pero es un chabón que me interesaría Bueno, hace un ahondar. par de años está haciendo películas medio de... Yo no las vi, ¿no? Pero tengo entendido que viene haciendo películas de antiguerra, ¿viste? Sí, Onda películas sobre la Segunda Guerra Mundial, películas sobre el periodo de Japón, pero como que según él siente que las sombras de la guerra se empiezan a cernir de vuelta sobre Japón y por eso está haciendo películas bueno, antiguerra. la tercera de Tetsuo trata de La eso. está viendo. Sí, la está viendo definitivamente. Él siempre dice que le gustaría hacer una película de Godzilla o un Kaiju. Y bueno, creo que la sombra de Godzilla es una sombra que ningún cineasta japonés de la que se precie de ser interesante puede ignorar, ¿no? Que es la idea de que somos un país cruzado por la violencia de Occidente, que la atrajimos por nuestra propia violencia y ahora somos una nación partida entre la modernidad absoluta, la tradición, entre una falta de identidad y entre el potencial de ser el nexo entre China y Estados Unidos en una eventual guerra, el caos que hay en el Pacífico y bueno, claramente Tsukamoto todas esas ideas las debe tener recontra exploradas en su mente y en su cine que de alguna manera es una forma de sublimar todas esas cosas ásperas que hay, ¿no? Bueno, además de que Gojira es un concepto que nace a partir de la radiación que dejaron las bombas atómicas. Y un poco la destrucción del cuerpo que se ve en el cine de Tsukamoto también podría tener algo que ver con, bueno, esta idea de eso, de cuerpo deformado, de cuerpo destruido, la radiación posguerra, etcétera, etcétera. O sea, hay un manto que se está tomando de vuelta ahí. Sí, totalmente. O sea, tal vez no hay radiación, pero los efectos y las secuelas de ese monstruo que surgió, La idea de una nación sí, sí, deforme, sí. básicamente, una nación físicamente Y destruida. creo que de verdad, o sea, creo que pocos países son tan rotos espiritualmente y mentalmente como Japón. Es una nación que, si bien despierta una fascinación para muchos occidentales, yo cada vez que veo algo sobre Japón es una nación que me inquiete, que me desagrada a momentos. Su forma de ver el mundo, el consumismo extremo, pero no por una cuestión de no hay que consumir, sino porque tiene una paradoja que nunca resolvieron, que es justamente esa pulsión entre lo occidental, lo oriental, lo moderno, lo tradicional, que lo resolvieron de la peor manera, ¿no? Poniendo un expendio de bombachas de adolescentes en la ciudad, legalizando a Barrani la prostitución, es cualquier cosa. Al perder la guerra, como que un poco dijeron, bueno, onda, tenemos que humillarnos ante el imperio capitalista y agarrar el capitalismo y apretar acelerador a fondo. Tenemos que ser eso. O tenemos que agarrar eso y adoptarlo porque perdimos la guerra. Sí, y la única forma de hacer algo al respecto sobre esa sociedad que está cada vez más ensimismada, que se la traga cada vez más el océano, es hacer arte extremo y subversivo como hablamos hoy de Tsukamoto, pero en el episodio, pero hace poco habíamos hablado IRL sobre Schrader y se me viene a la mente gente como Mishima, ¿no? Gente que sublimó esa tensión de la peor manera, ¿no? O sea, no de la peor manera, la forma más Sí. extrema, la violencia en el cuerpo, la violencia literaria, un poco de ese condimento salvaje. Y que al final, como los personajes de Tsukamoto, no le terminó dando No le nada. terminó dando un carajo, se tuvo que corchear solo. Va, no corchear, en el caso de él, al filo de su navaja ritual del Harakiri. harakiri. Que bueno, tiene un buen final hacer un harakiri. Yo estoy para ver una biopic de Mishima hecha por Tsukamoto. No sé cómo sería eso, ¿no? Porque ya la del Schrader es bastante idiosincrática y bastante variada en cuanto a cuestiones formales. Deforme, sí, sí. Yo estoy para ver una Godzilla de También. Tsukamoto, realmente. ¿Qué opinará Tsukamoto de las últimas Ahora tengo Godzillas? muchas ganas de ver eso. De la Shin Godzilla Y y Minus ¿cómo se One. llama la otra? Godzilla Minus One. Minus One. Minus One. Sí, sí, yo creo que le deben gustar. Hace mucho que no íbamos a Asia, ¿no? Estaba bueno porque ya fuimos varias veces. Creo que nunca, siempre fuimos a Japón. Así que la próxima te propongo que busquemos algo de Corea, de China,
de otra nación asiática. No, pero sí hemos hecho Hong Kong. Hemos hecho Hong Kong. Hemos hecho, ¿cómo se llama esta? La de Ringo Lam. City on Fire. Hong Kong, Hecho. claro, Hong Kong. Hemos Sí, hecho Hong Kong. Rebels of the Neon God. Hicimos. Entonces sí, no, nosotros ya le dimos de todo. Sí. No, estoy mintiendo. Falta China. China espera. Falta China. Y Corea también. Creo que no hicimos ninguna de Corea. La China continental y Corea del Sur y del Norte falta. Si hacemos Corea del Norte podemos hacer Pulgasari, el kaiju que hizo el gobierno norcoreano secuestrando a un director surcoreano y obligándolo a filmar un kaiju pro dinastía Kim. Bueno, en fin, gente, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal de Directo Video por donde sale este podcast, que pueden seguirnos en Spotify y en Instagram. Y en Twitter. En todos lados. Sí, en Twitter posteamos la parte más picante, ¿no? Ahí, ojo, entren bajo su a la cama con noche alucinante. Sí, entren bajo su propia peligro, ¿no? Su propia responsabilidad. Pero bueno, yo soy Iván Pisani. Yo soy el Dabu tamaño real de Shinya Tsukamoto. Y esto ha sido Noche Alucinante. Adiós.